Durante más de 2000 años, su nombre ha dividido al mundo. Jesús de Nazaret, el hombre que cambió la historia, que inspiró religiones, guerras, arte y civilizaciones enteras. Pero, ¿y si la historia que conoces no fuera la verdadera? ¿Y si detrás del Jesús de los Evangelios se escondiera otro Jesús, uno que la historia oficial prefirió borrar? Hoy vas a escuchar lo que pocas veces se dice en voz alta. Las pistas que dejaron los antiguos, los textos prohibidos, las omisiones intencionales. Prepárate, porque después de este video, no volverás a mirar la figura de Jesús de la misma manera. Todo comienza en un tiempo turbulento, en una Judea dominada por el Imperio Romano. El pueblo esperaba un Mesías, un libertador, alguien que rompiera las cadenas de la opresión. Pero el Jesús que nos cuentan los evangelios no encaja del todo con ese perfil. Los textos más antiguos no fueron escritos por testigos directos. Los evangelios se escribieron décadas después de su muerte, y cada uno parece contar una versión diferente de los hechos. Algunos lo presentan como un profeta manso, otros como un revolucionario político. Unos dicen que nació en Belén, otros en Nazaret. Unos aseguran que era hijo de Dios, otros simplemente un hombre iluminado. Y entre esas diferencias hay un silencio, un vacío de casi 18 años en su vida que nadie explica. ¿Qué hizo Jesús entre los 12 y los 30 años? ¿Por qué no hay registros? ¿Dónde estuvo ese tiempo? Algunos documentos antiguos, suprimidos por la iglesia primitiva, podrían tener la clave. Textos gnósticos, evangelios apócrifos y hasta manuscritos encontrados en el Tíbet y la India. Hablan de un hombre llamado Isa, un sabio de Occidente que llegó desde Palestina para aprender los caminos del conocimiento espiritual. En esos escritos, Isa predicaba sobre la compasión, la reencarnación y el poder del amor sobre el miedo. Sus palabras se parecen tanto a las de Jesús que muchos investigadores creen que se trataba del mismo hombre. ¿Y si Jesús viajó a Oriente? ¿Y si aprendió de los maestros budistas, de los brahmanes y de las antiguas escuelas del alma? Eso explicaría por qué sus enseñanzas hablan de perdón, de karma, de renacer en espíritu. Conceptos que ya existían en el Oriente siglos antes. Pero esa versión de Jesús no convenía al poder romano ni a las estructuras religiosas de la época. Un Jesús sabio, libre y viajero no era útil para un imperio que necesitaba control. Para entender lo que realmente pasó, hay que mirar el contexto histórico. Jesús vivió en tiempos de rebelión, cuando los celotes, un grupo de judíos radicales, se oponían a la dominación romana. Algunos historiadores creen que Jesús fue parte de ese movimiento. No un guerrero armado, sino un líder espiritual que promovía una revolución interna. Sus palabras, "El reino de Dios está dentro de ti", no eran una frase poética, eran un desafío al poder. Estaba diciendo, el verdadero reino no pertenece al César, sino al espíritu de cada ser humano. Y eso, para Roma, era peligroso, porque un pueblo que cree en su propio poder es un pueblo que ya no se deja dominar. Por eso, la figura de Jesús se convirtió en una amenaza, y lo que vino después fue una operación histórica de transformación, convertir al rebelde espiritual en un símbolo de obediencia. Cuando el cristianismo fue adoptado por el Imperio Romano, siglos después algo cambió. La fe que nació de un hombre libre fue convertida en una religión controlada. Se eligieron los textos que convenían y se ocultaron los que no. En el Concilio de Nicea, en el año 325, se decidió qué evangelios serían sagrados y cuáles serían destruidos. Muchos relatos que mostraban a un Jesús más humano, más místico, fueron considerados heréticos. Los evangelios de Tomás, María Magdalena, Felipe, desaparecieron durante siglos. ¿Y qué tenían en común esos textos? Todos hablaban de un Jesús que no necesitaba templos, sacerdotes ni jerarquías. Un Jesús que decía, el reino de Dios está dentro de ti. Un mensaje demasiado poderoso para una religión que quería mantener el control sobre las masas. En 1945, algo cambió. Unos campesinos en Egipto
encontraron unos textos enterrados durante casi 2 milenios, los manuscritos de Nag Hammadi, entre ellos el Evangelio de Tomás. En él, Jesús no realiza milagros visibles, ni habla de infiernos o castigos. Habla del conocimiento interior, del despertar de la conciencia, de que el cielo y la tierra son uno solo cuando el hombre se conoce a sí mismo. Eso, para muchos estudiosos, revela que el mensaje original de Jesús era espiritual, no dogmático. Un mensaje que fue distorsionado para crear una religión, cuando en realidad él predicaba libertad interior. Y si miramos los evangelios canónicos con nuevos ojos, las pistas están ahí. Jesús nunca fundó una iglesia. Nunca pidió templos, ni rituales, ni intermediarios. Solo habló del amor, del perdón y del despertar. Jesús no vino a fundar una religión. Vino a recordarnos quiénes somos. Cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, no estaba hablando de sí mismo como persona, sino de la conciencia crística, ese estado de conexión que todos podemos alcanzar. Cristo no es un apellido, sino un título. Significa el ungido, el iluminado. Jesús fue uno de los tantos que alcanzaron ese nivel de conciencia, y su mensaje fue que tú también puedes hacerlo. Pero el sistema necesitaba un ídolo, no un espejo. Necesitaba que lo adoráramos, no que lo imitáramos. Y así, el mensaje se transformó. Del tú eres como yo al yo soy el único. De la libertad al control. Si Jesús volviera hoy, ¿reconocería su propio mensaje en lo que hemos hecho en su nombre? Vería templos dorados, guerras santas, fanatismo, división. Vería a millones que lo siguen, pero pocos que lo entienden. Y quizás, una vez más, diría lo mismo que dijo hace 2000 años. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero su verdadera enseñanza sigue viva, escondida entre líneas, esperando ser recordada. El reino de Dios no está allá arriba, ni en los templos, ni en los libros. Está dentro de ti. La verdadera historia de Jesús no es la de un Dios lejano, sino la de un ser humano que despertó al poder del amor. Un hombre que desafió al imperio más poderoso de la historia sin levantar una espada. Un maestro que habló de paz, sabiendo que lo matarían por hacerlo. Y sin embargo, su mensaje sobrevivió. No porque lo impusiera una religión, sino porque lo llevamos grabado en el alma. Jesús no vino a que lo sigas. Vino a que recuerdes quién eres. Y ese, quizás, fue el secreto más grande de todos.